La prueba de fe. El sacrificio de Isaac. Hola, bellos y bellas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, descubriremos qué pasó con los que escaparon de Sodoma y Gomorra, llegaremos a una de las historias más perturbadoras del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac. Si este contenido te interesa, no olvides suscribirte y darle like. Créeme, vas a necesitar estar aquí para lo que viene. Anteriormente vimos cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego divino. Los ángeles urgen a Lot al amanecer: levántate. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas, o serás destruido. Pero Lot duda, el texto dice que se detenía. Los ángeles literalmente tienen que agarrarlo de la mano y sacarlo a la fuerza de la ciudad. Es increíblemente humano. Lot había vivido años en Sodoma. Tenía propiedades, negocios, conexiones. Estaba cómodo. Y ahora le pedían abandonarlo todo en minutos. Las instrucciones son claras y aterradoras: escapa por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Escapa a las montañas, no sea que perezcas. Pero Lot, todavía negociando, pide ir a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Los ángeles acceden. Mientras corren hacia Zoar, sucede el cataclismo. El texto hebreo es brutal: Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Y destruyó aquellas ciudades, y todo el valle, con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Imaginen el sonido. El calor. El olor a azufre quemando el aire. La esposa de Lot corre junto a su familia, pero algo en ella no puede resistir. Quizás piensa en sus otras hijas casadas que se quedaron, en su casa, en su vida, y mira atrás. En ese instante, se convierte en estatua de sal. No hay explicación adicional. No hay drama, solo, y la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué significa esto? Hay teorías geológicas sobre erupciones de sal en el Mar Muerto, interpretaciones sobre desobediencia, sobre apego al mundo material. Pero lo innegable es el simbolismo: no puedes avanzar hacia la salvación mientras tu corazón permanece en lo que debes dejar atrás. Lot y sus 2 hijas llegan a Zoar, traumatizados. Han perdido a su esposa, a sus otros familiares, su ciudad entera. Luego se refugian en una cueva en las montañas, aislados, creyéndose quizás los únicos sobrevivientes en la tierra. Las jóvenes, observando que no hay hombre cerca, toman una decisión desesperada. El texto dice que la hija mayor le propone a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en la tierra para unirse a nosotras según la costumbre. Ven, démosle vino a nuestro padre y acostémonos con él para preservar la descendencia. Sí, leyeron bien. Las hijas planean emborrachar a su padre para tener relaciones con él y quedar embarazadas. Y lo hacen. 2 noches consecutivas. El texto menciona que Lot estaba tan ebrio que no se dio cuenta cuando ellas se acostaron ni cuando se levantaron. Ambas hijas quedan embarazadas. De estas uniones nacen Moab y Ben-Ammi, ancestros de los moabitas y amonitas, pueblos que serán enemigos históricos de Israel. La Biblia no comenta moralmente el acto. Simplemente lo narra. Algunos estudiosos argumentan que las hijas actuaron desde la desesperación, creyendo que debían repoblar la tierra. Otros ven aquí una explicación despectiva sobre los orígenes de pueblos enemigos. Lo que es claro es que el trauma de Sodoma se extiende más allá de las llamas. La destrucción dejó cicatrices psicológicas profundas que resultaron en decisiones impensables. Pero dejemos esta historia perturbadora y viajemos años adelante, a Abraham. Después de la destrucción de Sodoma, Abraham continúa su vida como nómada. Finalmente, después de décadas de espera, Sara da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El niño que Dios había prometido, a través del cual Abraham sería padre de naciones. Isaac crece. Abraham lo ama profundamente. Es su heredero,
su alegría, el cumplimiento tangible de las promesas divinas. Todo por lo que Abraham había esperado durante 100 años de su vida se materializaba en ese muchacho. Y entonces, Dios habla. Abraham, aquí estoy, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Pausa. Lean eso de nuevo. Dios le ordena a Abraham que mate a su hijo. Que lo sacrifique como ofrenda quemada. Al hijo por el que esperó 100 años. Al hijo a través del cual se supone que vendrán todas las bendiciones prometidas. Al único heredero legítimo de las promesas divinas. No hay explicación. No hay contexto. No hay justificación. Solo la orden, directa, brutal, imposible. Y aquí viene lo escalofriante, el texto dice, Abraham se levantó muy de mañana. No cuestiona. No argumenta como hizo por Sodoma cuando negoció por los justos. No pide aclaraciones. Simplemente, obedece. Prepara la leña para el holocausto, ensilla su asno, toma a 2 siervos y a Isaac, y parte hacia Moriah. El viaje dura 3 días. 3 días caminando hacia una montaña, sabiendo exactamente lo que debe hacer al llegar. ¿En qué piensa Abraham durante esas noches bajo las estrellas? ¿Duerme? ¿Mira a Isaac durmiendo junto al fuego y siente que su corazón se desgarra? ¿Revisa mentalmente las promesas de Dios tratando de encontrar sentido a lo que no tiene sentido? El texto no nos dice. Solo sabemos que camina. 3 días de silencio interno, llevando consigo el peso de lo que debe hacer. Al tercer día, Abraham ve el monte a la distancia. Les dice a sus siervos algo fascinante, esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Notaron? Dice volveremos. Plural. No volveré yo solo. Sino volveremos. ¿Qué significa esto? ¿Abraham tiene una fe imposible de que Dios resolverá esto de alguna forma que no puede imaginar? ¿O está simplemente mintiéndoles a sus siervos para que no interfieran con lo que debe hacer? Abraham carga la leña sobre los hombros de Isaac. Él mismo lleva el fuego y el cuchillo. Y comienzan a subir juntos, padre e hijo, hacia el lugar del sacrificio. El hijo carga la madera de su propia muerte sin saberlo. Mientras suben en silencio, Isaac finalmente rompe el silencio con una pregunta que atraviesa el corazón, Padre mío. Aquí estoy, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imaginen ese momento. Isaac es lo suficientemente mayor para cargar leña, probablemente un adolescente o joven adulto. Ha acompañado a su padre en suficientes sacrificios para saber exactamente qué se necesita. Y falta el elemento más crucial. La víctima. Abraham responde con palabras que son a la vez ciertas, evasivas y proféticas, Dios proveerá para sí, el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Es fe pura? ¿Es una verdad más profunda que Abraham apenas comprende? ¿O es simplemente lo único que puede decir sin derrumbarse? Y luego añade el texto, en una de las líneas más conmovedoras de toda la Biblia, y siguieron andando juntos. Padre e hijo. Juntos. Hacia lo imposible. Llegan al lugar que Dios indicó. Y ahora Abraham debe actuar. Construye un altar con piedras, cuidadosamente, metódicamente. Coloca la leña encima, ordenándola como ha hecho cientos de veces antes. Cada movimiento es familiar, ritual, pero esta vez todo es diferente. Entonces, ata a Isaac. El texto hebreo no nos dice si Isaac resiste. No nos dice si pregunta. No nos dice si grita o llora o simplemente se somete en silencio confiando en su padre. Solo dice, con brutal simplicidad, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Un hijo.
amarrado, como un animal de sacrificio. Tumbado sobre leña. Esperando el cuchillo. ¿Qué ve Isaac desde el altar? ¿El rostro de su padre? ¿Las lágrimas que quizás corren por las mejillas de Abraham? ¿O Abraham mantiene su rostro impasible, como lo haría cualquier sacerdote realizando un sacrificio? Abraham extiende su mano y toma el cuchillo. El mismo tipo de cuchillo que ha usado para sacrificar carneros, cabras, toros. Pero ahora, lo alza sobre su hijo. En ese instante, suspendido en el aire, todo lo que Dios prometió está a punto de ser cortado. Toda esperanza de descendencia, de naciones, de bendición, todo depende de ese cuchillo no cayendo. Pero Abraham ha obedecido hasta aquí. Y ahora, el brazo comienza a descender. Abraham. Abraham. Un ángel del Señor grita desde el cielo, urgente, deteniéndolo justo a tiempo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado tu hijo, tu único hijo. Abraham detiene su mano. Suelta el cuchillo. Las manos probablemente le tiemblan ahora que la tensión se rompe. Levanta la vista, quizás buscando al ángel, quizás simplemente necesitando mirar a cualquier otro lado que no sea su hijo atado sobre el altar. Y allí, enredado por sus cuernos en un matorral cercano, hay un carnero. Abraham desata a Isaac. El texto no registra una palabra entre ellos en este momento. Ni lo siento. Ni gracias a Dios. Ni ¿estás bien? Solo silencio mientras las cuerdas se aflojan y el hijo se levanta del altar. Abraham toma el carnero. Lo sacrifica en lugar de su hijo. La sangre que debía ser de Isaac es ahora de un animal sustituto. El humo que sube al cielo lleva el olor de un carnero, no de un muchacho. Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá o el Señor verá. Y según el texto, nace un proverbio que se repetirá por generaciones: en el monte del Señor será provisto. El ángel vuelve a hablar desde el cielo, esta vez con confirmación y promesas renovadas. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Las promesas se reafirman. Todo lo que estuvo a punto de perderse con ese cuchillo ahora se confirma con juramentos divinos. Abraham pasó la prueba. La defensa tradicional contra esta crítica es que Abraham tenía una relación verificable y directa con Dios según el texto. No era un loco escuchando voces al azar. Dios se le había aparecido múltiples veces. Había cumplido promesas específicas. Había hecho pactos con manifestaciones concretas. Abraham tenía razones históricas dentro de su narrativa para confiar en que realmente era Dios quien hablaba. Alguien hoy diciendo Dios me dijo que mate a mi hijo no tiene ese historial verificable. No tiene apariciones divinas, promesas cumplidas, pactos confirmados. Tiene, en el mejor de los casos, una experiencia subjetiva no verificable. En el peor, tiene enfermedad mental o justificaciones post-hoc para impulsos horribles. Pero incluso esta defensa tiene problemas. Porque ¿cómo sabía Abraham que esta voz era realmente Dios y no una prueba de otro tipo, o una entidad engañosa, o su propia psique fragmentada? El texto no sugiere que Abraham dudara, pero ¿debería haberlo hecho? Estas son preguntas que filósofos y teólogos han debatido literalmente durante milenios. No las resolveremos aquí. Pero es importante reconocer que existen y que son legítimas. Finalmente, el carnero. El sustituto. Este detalle tiene un peso teológico enorme, especialmente en el cristianismo. Para los cristianos, toda esta historia se convierte en una prefiguración, un tipo profético del sacrificio de Cristo.
Las paralelas son deliberadas y múltiples, un padre que ofrece a su hijo único y amado. El hijo que carga la madera de su propio sacrificio, como Jesús cargó la cruz. El monte Moriah, identificado tradicionalmente con Jerusalén, donde siglos después se construiría el templo y cerca de donde Jesús sería crucificado. El sustituto que muere en lugar del hijo. Pero hay una diferencia crucial, la diferencia que define el cristianismo. En Moriah, el ángel detuvo el cuchillo y apareció el carnero. En el Calvario, no hubo ángel. No hubo voz que detuviera la ejecución. El hijo murió. Según la teología cristiana, Jesús es el carnero definitivo, el sustituto final. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, todas las ofrendas de animales, todos los corderos de Pascua, todo señalaba hacia este momento, el Cordero de Dios que muere en lugar de la humanidad. Es una lectura retrospectiva, obviamente. Los judíos que preservaron y transmitieron la historia de Isaac no la vieron así. Pero para los cristianos, la historia de Isaac no está completa sin Jesús. Es el comienzo de una narrativa que encuentra su resolución en la cruz. Hablemos ahora de cómo cada religión abrahámica ha mantenido viva esta historia. En el judaísmo, el relato se conoce como la Akedá, la atadura de Isaac. Es una de las historias más importantes del año litúrgico judío. Se lee públicamente cada año durante Rosh Hashaná, el año nuevo judío. ¿Por qué en esa fecha específica? Porque Rosh Hashaná es el Yom Adin, el día del juicio, cuando según la tradición Dios se sienta en su trono y juzga a toda la humanidad, decidiendo quién vivirá y quién morirá en el año que viene. En este contexto de juicio, los judíos invocan el mérito, Sekut, de Abraham e Isaac. La lógica es, recuerda, Dios, como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por ti. Recuerda cómo Isaac se sometió. Por ese mérito, por esa demostración suprema de fe, ten misericordia con nosotros, sus descendientes. Es una teología de mérito ancestral. Las acciones virtuosas de los patriarcas crean una especie de banco de méritos del cual sus descendientes pueden retirar favor divino. Durante los servicios de Rosh Hashaná, se toca el shofar, un cuerno de carnero. Y sí, se usa específicamente un cuerno de carnero como recordatorio directo del carnero que sustituyó a Isaac. Cada sonido del shofar recuerda, Dios provee. Dios muestra misericordia. Hay sustitución posible para el juicio. La tradición rabínica expandió enormemente la historia con midrash, interpretaciones narrativas. Algunos textos dicen que el diablo, en forma de un anciano o un joven, intentó 3 veces detener a Abraham en el camino, tentándolo a desobedecer. Abraham lo rechazó cada vez. Otros midrashim sugieren que Isaac conocía perfectamente lo que estaba pasando y fue un participante voluntario. Hay un texto hermoso donde Isaac le dice a Abraham, «Padre, átame bien para que no me resista cuando vea el cuchillo y arruine el sacrificio. Y si mi sangre cae sobre ti, no le digas a mi madre mientras esté cerca de un pozo o un techo alto, no sea que se arroje por el dolor». Esta versión hace de Isaac no una víctima sino un héroe igual que su padre. Hay incluso tradiciones que dicen que Isaac realmente murió y fue resucitado, o que su alma ascendió al cielo brevemente y vio los misterios divinos antes de regresar a su cuerpo. El trauma se transforma en iluminación mística. En el cristianismo, como mencioné, la historia toma dimensiones proféticas. No es solo sobre Abraham e Isaac, sino sobre Dios Padre y Jesús. Los primeros padres de la Iglesia estaban obsesionados con los paralelos. Isaac carga la leña, Jesús carga la cruz. Abraham toma el fuego y el cuchillo, Dios trae el juicio. Caminan 3 días, Jesús está 3 días en la tumba. Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Jesús es el cordero. Pero el paralelo más profundo es este, Abraham es detenido. No tiene que sacrificar realmente a su hijo. Dios Padre, según el cristianismo, no es detenido. Entrega a su hijo al sacrificio real, completo, sangriento. ¿Por qué la diferencia?
Porque Isaac era inocente, pero no era el sustituto designado para la humanidad. Jesús, según la doctrina cristiana, sí lo era. El sacrificio de Isaac habría sido trágico, pero sin propósito redentor más allá de demostrar fe. El sacrificio de Jesús, enseña el cristianismo, logró la expiación por los pecados de toda la humanidad. Es una teología de sustitución llevada al extremo. El inocente muere por los culpables. El Cordero es sacrificado para que los humanos no tengamos que serlo. El apóstol Pablo lo expresa así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Abraham no escatimó a Isaac, estuvo dispuesto a no escatimarlo. Dios no escatimó a Jesús, realmente no lo escatimó. Por lo tanto, podemos confiar en que Dios nos dará todo lo demás. Podríamos continuar interpretando, pero se haría largo. Entonces, ¿qué nos dicen estas historias juntas sobre el mundo, sobre la fe, sobre la vida? Creo que nos dicen esto: la vida te pedirá cosas difíciles. Huir de lo familiar. Dejar atrás lo cómodo. Dar pasos que no tienen sentido. Sacrificar lo que amas. Confiar cuando no puedes ver. Obedecer cuando quieres rebelarte. Las decisiones difíciles tienen consecuencias reales. Mirar atrás te puede paralizar. No dejar ir te puede convertir en estatua de sal. Pero también, obedecer ciegamente puede ser peligroso. El trauma es real. Las cicatrices permanecen. La provisión existe, pero rara vez llega temprano. El carnero aparece cuando el cuchillo está en el aire. Los ángeles sacan a Lot cuando el fuego está cayendo. Si estás esperando señales claras antes de comprometerte, podrías esperar para siempre. Pero si te comprometes, la provisión tiende a aparecer, aunque en el último momento posible. Hay límites morales que no debemos cruzar. Sodoma los cruzó. Lot escapó justo a tiempo. Pero también debemos tener cuidado de no ser tan rígidos en nuestros juicios que no dejemos espacio para complejidad humana, para error, para crecimiento, para gracia. La fe y la razón viven en tensión. A veces deben. Abraham caminando hacia Moría es fe, más allá de razón. Pero también necesitamos razón que cuestione voces que nos piden hacer daño. El balance es difícil, quizás imposible de codificar en reglas simples. El pasado tiene poder sobre nosotros solo si lo permitimos. La esposa de Lot no pudo soltar. Se convirtió en monumento a la imposibilidad de dejar ir, pero también, honrar el pasado, aprender de él, procesar lo que sucedió, eso es diferente a estar atado a él. Las narrativas religiosas contienen sabiduría aunque no las creas literalmente. No tienes que creer que Dios literalmente le habló a Abraham o que realmente cayó fuego del cielo sobre Sodoma para encontrar verdad en estas historias. Son narrativas sobre la experiencia humana, sobre pérdida, fe, sacrificio, obediencia, juicio, misericordia, provisión. ¿Es admirable la fe de Abraham o es aterradora? ¿Fue justo destruir Sodoma? Si realmente no había ni 10 justos en toda la ciudad, quizás. Pero esa imagen de destrucción total todavía me inquieta. ¿Debió la esposa de Lot mirar atrás? Humanamente, ¿cómo podría no hacerlo? Pero también entiendo simbólicamente que no puedes avanzar mientras tu corazón esté atrás. ¿Se recuperó Isaac alguna vez? Espero que sí. Pero el texto no lo dice, y ese silencio, duda. Estas historias no son cómodas. No deberían serlo. Las mejores narrativas religiosas, filosóficas o literarias nos confrontan con preguntas difíciles sobre nosotros mismos, sobre moralidad, sobre lo que valoramos, sobre cómo vivimos. Y 3000 años después, estas historias todavía hacen eso. Millones de personas todavía leen sobre Abraham y el cuchillo, sobre Lot y la ciudad ardiente, y encuentran algo que resuena, que desafía, que ilumina sus propias vidas.
Eso, independientemente de tu perspectiva teológica, es notable. Y más allá de contextos religiosos formales, estas narrativas han permeado la cultura occidental, y cada vez más la global, profundamente. Referencias a mirar atrás como la esposa de Lot o un sacrificio de Isaac aparecen en literatura, filosofía, psicología, arte. Estas historias son parte del tejido de cómo la humanidad, al menos la influenciada por tradiciones abrahámicas, que es una porción significativa, piensa sobre fe, sacrificio, juicio y redención. Hemos viajado desde las llamas de Sodoma hasta la cima del monte Moria. Hemos visto ciudades arder y cuchillos detenerse. Hemos explorado fe y duda, obediencia y cuestionamiento, juicio y misericordia. Estas son historias antiguas, pero tocan preguntas eternas. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué necesitas dejar atrás? ¿En qué confías cuando nada tiene sentido? ¿Cómo balanceas justicia y misericordia? ¿Cuándo obedeces y cuándo cuestionas? ¿Qué haces con el trauma? ¿Cómo sigues adelante cuando todo tu mundo ha sido destruido? No hay respuestas simples. Abraham y Lot no las tenían todas. Nosotros tampoco las tendremos. Pero seguiremos contando las historias. Seguiremos luchando con las preguntas. Seguiremos buscando carneros en matorrales y corriendo de ciudades en llamas y alzando cuchillos y esperando a ángeles que griten. Porque estas son narrativas sobre lo que significa ser humano en un universo que a menudo no tiene sentido, buscando significado de todos modos. Buscando fe cuando la lógica falla. Buscando esperanza cuando todo arde. Y quizás, al final, eso es suficiente. No certeza. No respuestas perfectas. Pero historias que nos recuerdan que nuestros ancestros lucharon con las mismas preguntas, sobrevivieron las mismas crisis, buscaron los mismos significados. No estamos solos en nuestra confusión. No somos los primeros en enfrentar lo imposible. Y las historias que ellos nos dejaron, complejas, problemáticas, hermosas, perturbadoras, son regalos que todavía podemos abrir, examinar y aprender de ellos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de estas narrativas antiguas y profundas. Si llegaste hasta aquí, significa que estas historias resonaron contigo de alguna manera. Si este contenido te hizo pensar, te desafió o simplemente te pareció interesante, por favor suscríbete al canal. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo y luchar con estas preguntas junto a nosotros. Y déjame en los comentarios, ¿qué piensas sobre estas historias? ¿Son inspiradoras o perturbadoras? ¿Hay otras narrativas del Antiguo Testamento que quieres que exploremos con esta profundidad? ¿La historia de José y sus hermanos? ¿Moisés y el Éxodo? ¿Job y su sufrimiento? ¿David y Betsabé? Díganme qué les interesa y lo consideraremos para futuros videos. Recuerden, las mejores historias no son las que nos dan respuestas fáciles, sino las que nos hacen mejores preguntas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan buscando, sigan luchando con las grandes preguntas de la vida. Cuídense. Música épica de cierre mientras aparecen, uy. Esto no debí decir.